Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, trayéndoles un tema que honestamente ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, especialmente en lo que respecta a una de las actrices más queridas y seguidas de Turquía. Como pueden ver por el título, vamos a sumergirnos en el reciente escándalo que ha involucrado a Hande Erçel y, lo más importante, en cómo ella misma ha salido a aclarar unas acusaciones que francamente eran bastante graves y, según sus propias palabras, completamente falsas. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, siguen de cerca la carrera y la vida personal de Hande, y cuando surgen este tipo de noticias, es natural sentir curiosidad y querer saber la verdad. Por eso en este vídeo vamos a desgranar todo lo que ha pasado, qué se dijo, quién lo dijo y sobre todo, qué ha respondido Hande Erçel. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en el chisme bueno, más bien en la aclaración de los hechos, les recuerdo que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para hacer clic en ese botón de suscribirse y activar la campanita. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde siempre buscamos traerles la información más relevante y entretenida. ¡Vamos allá! Como les mencionaba, el nombre de Hande Erçel ha sido tendencia en las últimas semanas debido a una serie de acusaciones que, de ser ciertas, habrían manchado seriamente su reputación. La situación se volvió bastante tensa cuando algunos medios y cuentas de redes sociales comenzaron a difundir rumores sobre presuntos comportamientos poco éticos y declaraciones que, según se afirmaba, ella había hecho. Estas acusaciones, que iban desde comentarios despectivos hasta supuestos actos de sabotaje profesional, generaron un revuelo considerable, especialmente entre sus seguidores más leales, quienes no podían creer que alguien tan admirada pudiera estar involucrada en algo así. La presión mediática y el bombardeo de comentarios negativos en redes sociales, como era de esperar, empezaron a hacer mella. Es fácil imaginar la angustia y la frustración que alguien sentiría al ver su imagen pública atacada de esta manera, con información que no solo es falsa, sino que también busca intencionalmente hacer daño. El torbellino de rumores comenzó a gestarse de manera casi imperceptible, alimentado por comentarios anónimos y filtraciones no verificadas. Inicialmente se trataba de susurros en foros online y cadenas de mensajes que con el tiempo cobraron una fuerza insospechada. Lo que empezó como una simple especulación, pronto se transformó en un eco amplificado por ciertos sectores de la prensa del corazón y por perfiles de redes sociales con una gran base de seguidores, quienes, sin tomarse el tiempo de contrastar la información, la replicaron como si de verdades absolutas se tratase. Las acusaciones eran variadas y, en muchos casos, escandalosas. Algunas apuntaban a supuestas indiscreciones en su vida privada, rumores sobre sus relaciones personales que carecían de cualquier tipo de fundamento, y otras, más graves, se adentraban en el terreno profesional, insinuando comportamientos poco éticos en su desempeño como actriz y en sus interacciones con compañeros y productores. Se llegó a decir, por ejemplo, que Hande Erçel habría hecho comentarios despectivos sobre otros actores con los que había trabajado, minando su reputación detrás de cámaras. Otras voces más malintencionadas la acusaron de intentar sabotear proyectos de otras actrices, buscando favores o utilizando su influencia para quedar por encima de sus colegas. Imaginen el impacto de este tipo de afirmaciones en una figura pública que ha construido su carrera sobre la base de la profesionalidad, el carisma y una conexión genuina con su audiencia. La velocidad con la que se propagaron estas calumnias fue alarmante y pronto, las redes sociales se vieron inundadas de comentarios, algunos de ellos verdaderamente crueles, que tildaban a la actriz de traidora, poco profesional o incluso de ser una persona desagradable. La intensidad de estas acusaciones, sumada a la naturaleza a menudo implacable del escrutinio público, creó un ambiente de hostilidad que cualquier persona, por fuerte que sea, encontraría difícil de soportar. Es crucial entender el peso que estas falsedades pueden tener en la salud mental y emocional de una figura pública. La exposición constante a la negatividad, la difamación y el juicio público sin fundamento puede ser devastadora. La imagen que uno proyecta al mundo, fruto de años de trabajo y dedicación, puede verse empañada por un puñado de mentiras que, lamentablemente, a menudo generan más morbo que las verdades. Y es aquí donde entra la protagonista de nuestra historia, Hande Erçel. Ante el silencio inicial, que a menudo puede ser malinterpretado como culpabilidad o evasión, Hande decidió tomar cartas en el asunto. Y no de una manera sutil, sino de forma directa y contundente. A través de sus plataformas personales, donde tiene una conexión muy cercana con su audiencia, Hande Erçel emitió comunicados
y en algunos casos, realizó apariciones públicas o declaraciones a la prensa, desmintiendo categóricamente cada una de las acusaciones que se habían vertido en su contra. Lo que más destacó en sus aclaraciones fue la firmeza con la que abordó cada punto, sin dejar lugar a dudas. No se limitó a un simple "no es verdad", sino que en la medida de lo posible y respetando siempre la privacidad y la prudencia que caracterizan a las figuras públicas, buscó ofrecer un contexto y desmentir los bulos punto por punto. La estrategia de Ande fue una muestra de valentía y transparencia. En lugar de esconderse o dejar que las falsedades dictaran la narrativa, decidió enfrentarlas de frente. Utilizó sus redes sociales, especialmente Instagram, donde cuenta con millones de seguidores, para publicar declaraciones detalladas y claras. En estos comunicados, no solo negó las acusaciones, sino que también expresó su decepción y su frustración ante la difusión de información falsa que buscaba dañar su imagen y su carrera. Por ejemplo, una de las acusaciones que más resonó fue la de haber realizado comentarios denigrantes hacia colegas de profesión. Ande fue muy enfática al aclarar que ella siempre ha promovido el respeto y la camaradería en el set de filmación, y que jamás haría algo así. En sus declaraciones, recalcó que valora enormemente las relaciones profesionales que ha construido y que considera a sus compañeros de trabajo como una familia. Hizo hincapié en su compromiso con un ambiente de trabajo positivo y colaborativo, algo que, según ella, es fundamental para su desarrollo profesional y personal. Para Ande el éxito en la industria no se trata de pisotear a otros, sino de crecer juntos y apoyarse mutuamente. También se habló de supuestas malas prácticas para perjudicar a otras actrices en audiciones o proyectos. Ante esto, Ande respondió con una declaración que dejaba claro que su enfoque siempre ha sido el trabajo duro y la dedicación a sus propios papeles, y que no tiene tiempo ni interés en dedicarse a ese tipo de juegos. Su mensaje principal era que ella cree en la competencia sana y en el mérito propio, y que las acusaciones en su contra solo buscaban ensuciar su imagen y desviar la atención de su trabajo real. Enfatizó que cada oportunidad profesional que ha obtenido ha sido fruto de su esfuerzo, talento y dedicación, y que no necesita recurrir a artimañas para conseguir lo que se propone. Otro aspecto importante de su defensa fue el desmentir información falsa que se estaba difundiendo sobre su vida personal, algo que, lamentablemente, suele sucederle a las figuras públicas de su calibre. Se inventaron historias que no tenían ningún fundamento real, y Ande fue muy clara al decir que no iba a permitir que su vida privada se convirtiera en un circo de especulaciones infundadas. Mencionó que, si bien agradece el interés de sus seguidores, hay límites que no deben cruzarse, y que la difusión de información falsa puede tener consecuencias muy serias para la salud mental y emocional de una persona. Sus palabras transmitían un mensaje de fortaleza y resiliencia, mostrando que, a pesar de las adversidades, está dispuesta a defender su verdad y su integridad. La forma en que Ande abordó la filtración de detalles, a menudo inventados, sobre su vida privada fue especialmente digna de mención. En una sociedad donde la línea entre lo público y lo privado se difumina cada vez más, especialmente para las celebridades, su firmeza al establecer límites es un ejemplo. Declaró explícitamente que, si bien está agradecida por el cariño y el apoyo de sus fans, no tolerará que su vida personal sea objeto de chismes y calumnias sin base. Subrayó que, al igual que cualquier persona, tiene derecho a su intimidad y que la propagación de mentiras sobre sus relaciones, su familia o sus actividades fuera de cámaras es una invasión inaceptable. Lo admirable de la reacción de Ande Ercel fue la forma en que manejó la situación. En lugar de caer en la desesperación o el silencio, optó por la transparencia y la valentía. Comunicó su verdad de manera clara, directa y respetuosa, utilizando sus canales de comunicación para dirigirse directamente a sus fans y al público en general. Este enfoque no solo le permitió desmentir las falsedades, sino que también reafirmó su conexión con su audiencia, demostrando que valora su apoyo y su confianza. Fue un recordatorio importante de que, detrás de la fama y los reflectores, hay personas con sentimientos, que también sufren las consecuencias de la desinformación y los ataques malintencionados. La estrategia de comunicación de Ande fue multifacética. Además de sus comunicados escritos, se sabe que consultó con su equipo legal para explorar las posibles acciones a seguir contra los medios y las cuentas que difundieron información difamatoria. Si bien su preferencia es la comunicación directa con sus seguidores, no descartó la posibilidad de tomar medidas legales para proteger su reputación, lo cual es un derecho que le asiste. Su postura fue firme, no se dejaría silenciar ni amedrentar por las mentiras. La respuesta de sus seguidores no se hizo esperar.
Una vez que Ande hizo sus aclaraciones, el apoyo masivo en redes sociales fue abrumador. Miles de fans compartieron sus mensajes de apoyo, defendiendo a Ande y condenando las falsas acusaciones. Se crearon hashtags de apoyo y los comentarios en sus publicaciones se llenaron de mensajes de aliento y solidaridad. Esto demuestra la lealtad y el cariño que Ande Ercel ha cultivado a lo largo de su carrera, y cómo su autenticidad y su trabajo han resonado profundamente en su audiencia. Es reconfortante ver cómo una comunidad puede unirse para defender a una persona en momentos difíciles, y cómo la verdad, cuando se defiende con firmeza, puede prevalecer sobre las mentiras. Los hashtags como #Ande Ercel Verdad o #Apoyo Ande inundaron las plataformas, convirtiéndose en tendencias globales. Fanclubs de diferentes países se unieron para compartir mensajes de solidaridad, creando un muro virtual de apoyo que demostró el alcance de su influencia positiva. Muchos de sus seguidores compartieron sus propias experiencias con la desinformación, validando el sentir de Ande y reforzando la importancia de verificar las fuentes antes de creer o difundir cualquier rumor. Esta ola de apoyo no solo sirvió para defender a Ande, sino también para enviar un mensaje claro a quienes se dedican a la difamar: su público está vigilante y no tolerará la injusticia. Este incidente, aunque lamentable, también sirve como una lección importante para todos nosotros sobre la importancia de verificar la información antes de creerla y difundirla, especialmente en la era de las redes sociales donde las noticias falsas pueden propagarse a la velocidad de la luz. Es fácil dejarse llevar por los titulares sensacionalistas o por los rumores que circulan en Internet, pero es fundamental ser críticos y responsables con lo que compartimos. La reputación de una persona, su carrera y su bienestar emocional pueden verse seriamente afectados por la desinformación. Ande Ercel ha demostrado que es posible enfrentar este tipo de situaciones con dignidad y fortaleza, defendiendo su verdad y confiando en el apoyo de quienes la conocen y la valoran por su trabajo y su persona. La industria del entretenimiento, por su naturaleza pública, a menudo es un terreno fértil para los rumores y las especulaciones. Sin embargo, la forma en que Ande Ercel ha manejado este particular escrutinio sirve como un modelo de resiliencia. Su decisión de responder de manera directa y transparente no solo protegió su imagen, sino que también fortaleció el vínculo con su base de admiradores. Les dio una visión clara de su carácter y su ética, reafirmando por qué es una figura tan querida. En resumen, este escándalo que rodeó a Ande Ercel, alimentado por graves acusaciones falsas, ha tenido un desenlace positivo gracias a su valiente y clara respuesta. Ella desmintió categóricamente los rumores, defendió su integridad profesional y personal, y reafirmó su compromiso con un ambiente de trabajo positivo y respetuoso. La respuesta de sus seguidores ha sido un testimonio del cariño y la lealtad que ha cosechado a lo largo de su exitosa carrera. El episodio, aunque doloroso, ha demostrado la fortaleza de Ande como persona y como profesional, y ha resaltado el poder de la verdad y el apoyo comunitario en la era digital. Espero de verdad que este vídeo les haya sido informativo y que les haya ayudado a entender la situación desde una perspectiva clara y objetiva. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Han seguido este caso de cerca? ¿Qué opinan de la forma en que Ande Ercel ha manejado la situación? ¿Creen que las figuras públicas deberían tener más mecanismos para protegerse de la desinformación? Por favor, dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y sé que a nuestra comunidad también le interesa mucho conocer sus opiniones. Y como siempre, si disfrutaron de este contenido y quieren seguir recibiendo vídeos como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares que también puedan estar interesados en este tema, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras futuras publicaciones, donde continuaremos explorando el fascinante mundo del entretenimiento y desentrañando las historias que dan de qué hablar. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.